Vamos a hacer un ejercicio de estadística de variable continua donde se nos pide calcular las medidas de centralización, de posición y de dispersión. Dice: una ferretería industrial hace un estudio estadístico sobre la longitud de sus tornillos en centímetros, obteniendo los datos de la tabla expuesta. Calcula las medidas de centralización, de posición y de dispersión. Las medidas de centralización que conocemos son media, moda, mediana. Las de posición, en este nivel de dificultad solo calculamos los cuartiles, y las medidas de dispersión, pues el rango, la varianza y la desviación típica, ¿de acuerdo? Bueno, en un ejercicio anterior nosotros hemos hecho una tabla con los datos que nos daban de la variable estadística continua, cuantitativa continua. Pues hemos construido los intervalos, ¿vale? En este ejercicio de aquí, pues ya nos dan los intervalos construidos. Nosotros tenemos que calcular la marca de clase para trabajar con ellos. Y también nos facilitan en este ejercicio la frecuencia absoluta de cada uno de esos intervalos, ¿de acuerdo? Pues nos han evitado trabajo. Repito que el que tenga los datos sueltos y necesite calcular también los intervalos, pues que acuda al vídeo anterior. En ese otro vídeo también se explica lo que es la población, la muestra, en el ejemplo que trabajamos aquí. Pues la población serían todos los tornillos de la ferretería y la muestra estos pocos tornillos que se utilizan. 50 más 10 más 21 más 30 más 15 más 44, en total son 170. Así es que el número de la muestra serían 170 tornillos que se habrán escogido aleatoriamente para que esta muestra sea representativa de la población, que son todos los tornillos de la ferretería. Bueno, pues entonces, para hacer las medidas de centralización, posición y dispersión necesitamos rellenar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, como hay 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues me he hecho una tabla de frecuencias para ahorrar tiempo, y ahora lo que tenemos que hacer es rellenarla. El primer intervalo, cuando la i vale 1, el primer intervalo pues van a ser 1,50 a 2,25, los centímetros que vamos a considerar en este intervalo, los centímetros que miden los tornillos. El primer símbolo es el corchete, porque esto significa que está cerrado, y el segundo símbolo del intervalo es un paréntesis, porque esto significa que está abierto. Esto lo que quiere decir es que en este intervalo estarán incluidos los tornillos que midan entre 1,50 y 2,25, donde el 1,50 sí que está incluido y el 2,25 no. ¿Dónde está incluido el 2,25? Pues en el segundo intervalo, que es 2,25 hasta 3,10, ¿vale? Aquí estarán incluidos los tornillos que midan de 2,25 a 3,10, ¿vale? Este contexto de estadística es el único en el que se permite, en el que yo permito, tener los decimales arriba, ¿vale? Poner la coma de los decimales arriba. Normalmente, en matemáticas la coma se escribe abajo, pero en este contexto, para no confundirnos con los intervalos, pues dejamos que se ponga arriba, siempre que haya intervalos. Entonces, en el intervalo número 3, pues estarán los tornillos que midan desde 3,10 centímetros hasta 3,95. En el 4, pues desde el 3,95 hasta el 4,75. Este es i igual a 4. En el intervalo 5 están desde 4,75 hasta 5,20. Y en último intervalo, en el sexto, pues están los tornillos que miden desde 0,20 a 6,35. ¿De acuerdo? La marca de clase se calcula haciendo los extremos del intervalo, los sumamos y los dividimos entre 2. Explicándolo gráficamente, pues tenemos que aquí estaría el 1,50 y aquí estaría el 2,25, pues el punto medio es este más este entre 2, o la amplitud entre 1,50 y 2,25 hay 0,75, pues la mitad de 0,75 y la averiguaríamos y sumaríamos a 1,50. Se puede hacer de las dos maneras. Pero bueno, con la calculadora rápidamente hacemos 1,50 más 2,25 y lo dividimos entre 2. Y esto me queda que son 1,875. 1,875. Este es el dato 1 de este intervalo, va a ser la marca de clase 1, ¿vale? Y así lo hacemos con todos. En el segundo dato me va a quedar 2,25 más 3,10, pues serían 5,35, entre 2 serían 2,675. El dato 3, la marca de clase 3 sería 3,525, este más este entre 2, este más este entre 2, el dato 4,
quedaría que es igual a 4,35, un número que es justo el centro de estos intervalos. En el quinto marca de clase, en el quinto intervalo sería 4,975 y finalmente tendríamos 5,775, ¿vale? Esto en cuanto a marcas de clase. En cuanto a frecuencias absolutas, pues como nos lo han dado ya, pues nos ahorramos tener que estar contando cuántos caben en cada cual: 50, 10, 21, 30, 15 y 44. En total 170, que ya lo hemos sumado antes, ¿vale? Esta es la frecuencia del 1, la frecuencia de la marca de clase 2, la frecuencia de intervalo 3, ¿no?, de la marca de clase 4, frecuencia del 4, frecuencia absoluta del 5 y frecuencia absoluta del intervalo 6, de la marca de clase 6. En la frecuencia absoluta acumulada, pues la primera es 50, es la misma, la segunda es 10 más 50, que serían 60, en la tercera serían 81, 50 más 10 más 21 o 60 más 21, que se puede hacer de las dos maneras, lo recuerdo. Aquí me quedaría 111, 111 más 15 son 126 y finalmente pues 126 más 44 me da 170. Este y este tienen que ser iguales, si no me he equivocado en algo, ¿vale? Ahora, siguiente, pues hay que multiplicar x por 1 y por x1, f1. La marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto lo multiplicamos y nos queda que es 93,75. ¿De acuerdo? Y ya que estamos, x al cuadrado por f no es más que x por f, ¿no? Entonces podemos hacer x al cuadrado y luego multiplicarlo por f, o ya que estamos con este, pues a este lo volvemos a multiplicar por la x. Entonces x por f, que ya la tenemos aquí puesta, y entonces nos sale, pues sería el dato 1 al cuadrado por la f1, que me sale que es 175,78125, ¿vale? Y así iríamos multiplicando todos y al final sumamos, ¿eh? No nos vamos a entretener en sumarlo. Como la suma es sumatorio de las x por f, la e esta extraña es sumatorio, ¿no? Pues el sumatorio, igual que este es el sumatorio de las f's, ¿vale? Pues el sumatorio de las x por f me queda que es 653,75. Y el sumatorio de las x al cuadrado por f, pues me queda que es 2914,6375. ¿Puedo poner menos decimales? Bueno, depende de lo que me digan, a la cantidad de cifras significativas que quiere el ejercicio que lo ponga, ¿vale? Bueno, pues eso, insisto, no lo voy a ir a multiplicar porque es un atraso. En el vídeo está multiplicando todo el rato. ¿Cómo metemos estos datos en la tabla de la calculadora? Pues hacemos mode 3, que siempre es una herramienta estupenda para comprobar los resultados. X por x y f, ¿no? Y hacemos 1,875, vamos metiendo las marcas de clase con igual, 2,675 igual, 3,525 igual, 4,35 igual, 4,975 igual, siguiente, último, 5,775 igual. Vamos con la ruletita, nos ponemos en la frecuencia, 50 para la primera, 10 para la segunda, 21 para la tercera, 30, 15 y 44. Bien, la tabla ya está perfectamente metida, comprobamos con paciencia. A C, damos a la C para vaciar el visor y hacemos Shift 1, porque encima del 1 pone Stat, que es que me habilita el menú de la estadística. Y ahora pues si quiero volver otra vez a la tabla, le daría el 2 y volvería otra vez a la tabla. Y si no, Shift 1, en el 4 yo tengo que aparece una N en la opción 1 y esto me va a decir que es el número de la muestra 170, una comprobación bien fácil para ver que por lo menos escribiendo en este caso no nos hemos equivocado. Bien, vamos a comprobar las sumas. La de la x al cuadrado, que aparece en la primera opción, x al cuadrado por f, me queda 2414,6375, el mismo dato que tengo. Shift 1, 3, 2, igual, y con esta calcularíamos la suma de 653,75, ¿vale? Repito, en el examen obviamente tiene que aparecer los datos intermedios, ¿de acuerdo?
Bueno, pues vamos a calcular, ya procedemos a calcular con esta tabla, me la dejo aquí apartada un poquito, vamos a calcular las medidas, las primeras, las medidas de centralización. Las medidas de centralización están la moda se escribe mo, y es el intervalo o la marca de clase que está de moda, es la que más veces se repite. En este caso, la frecuencia más alta es la de 50, es decir, sería este intervalo de 1,50 a 2,25, o su marca de clase es 1,875, ¿vale? Pues ponemos 1,875 gominolas, pues no, son centímetros, ¿vale? O podemos poner también entre paréntesis, pues que es el intervalo 1,50 a 2,25, ¿vale? Bien. Siguiente, la media. Pues la media se escribe con una X y una barra encima y es el sumatorio de las X por F partido por el sumatorio de las Fs. Es decir, es esta columna de las X por F dividida entre la suma de esta columna, ¿vale? Es decir, 653,75 entre 170, que es la n, ¿eh? También se puede poner la fórmula, también se puede poner como el sumatorio de las X por F partido por n. Sería 653,75 dividido entre 170. Si eso lo hacemos, vamos a ver que nos queda 653,75 dividido entre 170. Me sale 3,84, 558, podemos poner hasta 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas, con la última redondeada es bastante aceptable. En este caso que me queda 3 con algo. Vale, si queremos comprobar resultados, pues hacemos Shift 1 y en el menú 4 bar, pues me queda que en la opción 2 la media es 3,8455, ¿vale? Lo mismo que me daba antes. Bien, no me he equivocado. La mediana. La mediana se escribe me y es igual que el cuartil 2, ¿vale? Como me piden también los cuartiles, pues no lo voy a calcular dos veces, lo emplazo al que esté viendo este vídeo a los cuartiles. Siguiente, medidas de dispersión. Vamos a hacer las medidas de dispersión antes, que son más rápidas. Están el rango. El rango lo decimos con R. Bien, en este caso que nos dan los intervalos, pues el rango es el X más grande menos el X más pequeño, ¿no?, de la distribución. Cuando nos dan los datos sueltos y nosotros tenemos que hacer los intervalos, pues claramente nosotros vemos dónde está, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande, pues restamos y ya está, quedándonos con el dato en positivo. Si los dos son positivos, claro. Entonces, en este caso que ya nos dan los intervalos hechos, pues lo más lógico sería decir que el dato más grande que nos vamos a encontrar en tornillos va a ser el 6,35 sin llegar al 6,35, porque en este intervalo el 6,35 no entra, ¿eh? A menos que nos pusieran aquí un corchete y sí que pudiera entrar, pero bueno, el rango es, lo vamos a tomar como 6,35 menos 1,50, ¿vale? 6,35 menos 1,50, que es 4,85. 4,85 centímetros, ¿eh? Va a haber del tornillo más grande al más pequeño de diferencia. Sabiendo, como sabemos, que en este caso el 6,35 no se toma, ¿eh? Si fuese un corchete, pues sí que se tomaría en ese caso. Vale, siguiente rango, estamos con varianza ahora. La varianza es el sumatorio de las X al cuadrado por F partido del sumatorio de las Fs, que es n, menos la media al cuadrado. Repito, esto es lo mismo que decir sumatorio de las X al cuadrado por F partido por n menos la media al cuadrado. Y eso en lo que tenemos de la tabla, pues es 2.914,6375, para ponerle todos los decimales que nos aparecen, partido de 170 menos la media, que es 6,8456 al cuadrado, ¿vale? Y esto, pues a ver cuánto nos queda. Nos va a quedar 2,914,6375
2,6375 dividido entre 170, le doy al igual, a esto le resto 3,8456 al cuadrado, me queda eso, es decir, 2,3563, ¿vale? Esta es la varianza. Y la desviación típica, que no te la da la calculadora, ¿eh? La desviación típica no es un valor que te dé la calculadora, igual que el rango. Desviación típica, que a veces también se llama dispersión a secas, pues esto es la raíz cuadrada de la varianza, porque a la varianza se la llama var también, ¿vale? Entonces es la raíz cuadrada de 2,3563, que es igual que, vamos a ver, raíz cuadrada, a ver, raíz cuadrada de 2,3563, y me queda que es 1,1535, ¿vale? Vamos a ver, comprobando con la calculadora SIF 1, en el menú 4 var, en el 3 me queda que es 1,535, ¿eh? Estupendo. No me he equivocado, ¿vale? Bien, pues medidas de dispersión realizadas. Vámonos ahora con las medidas de posición, que son los cuartiles a este nivel. En niveles posteriores pues se ven también los percentiles, los deciles, que bueno, que en realidad se hacen todos con la misma fórmula, ¿eh? Vamos a ver, en el cuartil 1 hay que aplicar la fórmula, las tres fórmulas son iguales con una salvedad, pero vamos. A ver, vamos a hacer un intervalo, el que le corresponda, una fracción n cuartos arriba, a esto le tenemos que restar una frecuencia absoluta acumulada, lo tenemos que dividir por una frecuencia absoluta y lo tenemos que multiplicar por una amplitud, por la amplitud del mismo intervalo, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer es averiguar el n cuartos. N cuartos es 170 cuartos, ¿vale? 170 cuartos es 42 con algo. 170 entre 4 es 42,5. 42,5. Bien, este dato de aquí es este dato de aquí. Lo vamos a tener que poner luego en la fórmula ahí. Y para averiguar el intervalo que es, tenemos que ir a la frecuencia absoluta acumulada, ¿eh? Tenemos que viajar hasta la frecuencia absoluta acumulada y ver dónde está ese dato. El dato 42,5 está aquí dentro, porque hasta aquí hay 50 datos colocados. Si los ordenáramos de menor a mayor, el dato 42, en la posición 42,5 estaría aquí dentro. Así es que el intervalo del cuartil 1 va a ser el primer intervalo, ¿vale? Va a ser con la i igual a 1, el primer intervalo. Entonces, claro, se convierte esta fórmula para el cuartil 1, se convierte en L1, la i es igual a 1, está aquí dentro, el 50 en la FA estaba aquí, pues el intervalo que le corresponde es el 1. Entonces, donde pone i tenemos que poner i igual a 1. L1 más, ya puedo poner el 42,5 menos FA 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, partido de la F1 por la amplitud del primer intervalo. ¿Vale? Vamos a sustituir. L1 es 1,50 más 42,5 menos la frecuencia absoluta acumulada del dato 0, que no hay, porque el dato 0 está aquí, dato 0 que es 0, ¿vale? Así es que le restamos 0. Y F1 le tenemos que dividir entre su frecuencia absoluta, que es 50. Y hay que multiplicarlo por la amplitud de este intervalo. ¿La amplitud de este intervalo cuánto es? Pues lo hemos calculado al principio, hemos dicho que era de la distancia de 1,50 a 2,25, es decir, esto menos esto es 0,75. 0,75. Pues esta es la fórmula que tenemos que meter en la calculadora para averiguar el cuartil 1. Vamos a cambiar de modo porque si no, no podemos utilizar la opción de las fracciones, ¿vale? Porque no cabe en este modo. Entonces ponemos modecom y ahora hacemos 1,5 más la fracción 42,5 menos 0 partido por 50 y multiplicamos por 0,75. Me queda 2,13. 2,1375. Este es el cuartil 1, ¿vale? Esto es lo que me ha quedado la calculadora. 2,1375.
Bien, ¿tiene sentido? No vaya a ser que nos hayamos equivocado. ¿Tiene sentido ese cuartil? Pues vamos a ver, estamos en el intervalo 1, del 1,50 al 2,25. El 2,13 me ha quedado cerca del 2,25, no se pasa, así es que está incluido en este intervalo. Bien, primera cosa que hemos comprobado. Segunda cosa que comprobamos, si estamos hablando del 42, del dato 42 en la posición 42,5 y hay 50 en este intervalo, hay 50 datos, el dato 42 estará más cerca del 2,25 que del 1,50. Así es que efectivamente sí que parece razonable pensar que no me he equivocado, lo tengo bien, 2,1375. Vamos con el cuartil 2. El cuartil 2 es exactamente la misma fórmula, pero poniendo encima, en vez del n cuartos, voy poniendo n medios, porque es la mitad de la distribución a un lado y la otra mitad al otro, ¿vale? 50% a la derecha, 50% a la izquierda. Hacemos n medios, que son 170 entre 2, que me va a quedar que son 85, ¿vale? El 85 luego lo vamos a poner aquí. Y entre medio nos vamos a ir a la FA. La FA, ¿dónde está el 85? Pues el 85 hasta aquí hay 81 datos, el dato 82, 83, 84, 85 ya están en el siguiente. Así es que el intervalo que nos ocupa ahora es el intervalo 4. La I va a ser igual a 4. Si la I va a ser igual a 4, pues donde ponga I pongo 4, más 85, que ya n medios es 85, menos FA. 4, ¿no? El intervalo es, la I es 4, pues 4 menos 1 es 3, partido de la F4 por A4, la amplitud del intervalo 4. Cuando nosotros hacemos los intervalos, nosotros nos dan los datos sueltos y hacemos los intervalos, la amplitud de todos es la misma, pero aquí no, aquí la amplitud de todos no va a ser la misma, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos L4, pues estábamos aquí, es 3,95. 3,95 más 85 menos la frecuencia absoluta acumulada del 3, es decir, la anterior. Si estamos aquí, pues la anterior es 81. Y dividimos por la frecuencia absoluta suya, la que le corresponde, la del 4, que es 30. Y multiplicamos por la amplitud de este intervalo. La amplitud de este intervalo es de 3,95 a 4,75, son 5 centésimas de aquí y 75 de aquí, o sea que son 75 y 5 son 80, 0,80, ¿vale? El que no se lo crea, pues que reste 4,75 menos 3,95, ¿vale? Que es lo que se hace, restar la amplitud, se resta el límite superior y el límite inferior se restan, pues te queda 0,8, ¿vale? Entonces pasamos a hacer 3,95 más fracción 85 menos 81 partido por 30 y al lado por 0,8. Y me queda que el cuartil 2 es 4,0567. Y esto es también la mediana, Recordemos que el cuartil 2 era también la mediana. Es una medida de centralización porque está en el centro, 50% de datos a un lado y 50% de datos al otro. Bueno, hemos averiguado el cuartil 2, que es la mediana. ¿Tiene sentido? Vamos a reflexionar. Dos cosas. Primero, ¿está dentro del intervalo esperado? Obviamente, sí, por ese lado bien. Y por otro lado, segunda cosa, estoy buscando el dato 85. Tengo 81 hasta el anterior, entonces el 85 va a estar más cerca del 3,95 que del 4,75. Es verdad que está cerquita del 3,95, es 4,05. Segunda cosa comprobada. Vale, muy bien, lo tengo bien, no me preocupo. Es razonable lo que he encontrado. Lo que no es razonable es que aquí me haya equivocado metiendo los datos en la calculadora, me salga aquí 7 con algo y me quede tan pancho. Porque el 7 con algo, para empezar, es que no está ni en la distribución, ¿De acuerdo? Eso es lo que no es razonable, es que tú te puedes equivocar, pero no es razonable que te quede una burrada y no te des cuenta de que es una burrada porque no has reflexionado lo suficiente, Venga, vamos con el último, cuartil 3, y con esto terminamos el vídeo. Pues la misma fórmula, pero ahora hacemos 3n cuartos, ¿vale? Bien, menos FA y menos 1 partido de FI por la amplitud del 1. ¿Cuánto es 3n cuartos? Pues 85, o sea, son 3 por 170, 3 por 170 partido por 4, Y 3 por 170 partido por 4, el 85 le sumamos
le sumamos 42,5, ¿no? Y me queda que es 127,5. ¿De acuerdo? Este dato de 127,5 es el que luego tendré que poner ahí, ¿eh? Bien, ¿dónde está el 127,5? Pues está, hasta aquí hay 126 datos, pues el 127,5 está aquí. Por lo tanto, me tengo que venir al último intervalo, que es el 6. Es decir, la i va a ser 6. Si la i es 6, pues sustituyo, aquí ya sustituyo 127,5 menos la FA 6 menos 1, que es 5, partido de la F6 por la amplitud del intervalo 6. ¿Vale? Bien, ¿de cuánto será la amplitud esta vez? Pues vamos a ver, la primera era 0,75, el segundo intervalo que tuvimos que coger, que era el cuarto, era 0,80, pues sorpresa para este. L6 es 5,20 más 127,5 menos la anterior frecuencia absoluta acumulada, la del dato 5, que es 126, partido de su frecuencia absoluta, que es 44, por la amplitud de estos dos. La amplitud de estos dos, pues es bastante grande, 6,35 menos 5,20, pues es más de 1, ¿verdad? Es 1,15. Venga, vamos a hacerlo. 6,35 menos 5,2 es 1,15. Repito, las amplitudes en este ejercicio no son todas las mismas porque nos han venido impuestos los intervalos. Esto lo metemos en la calculadora, hacemos 5,2 más fracción 127,5 menos 126 partido de 44 por 1,15 igual, y me queda 5,23. El tercer cuartil es 5,2392, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el tercer cuartil. Bien, ¿tiene sentido? Pues sí, tiene mucho sentido, porque fijaos, está dentro de ese intervalo, entre 120 y 635 está el 5,23 y está muy pegado al 5,20. ¿Por qué? Pues porque como estoy buscando hasta el dato 127, ¿no? Estoy buscando el dato que ocupa el lugar 127. Hasta aquí hay 126, pues el 127 está aquí, el 127,5 muy pegadito, ¿eh? Muy pegadito, tan pegadito que me da 5,23. He comprobado las dos cosas. Está en el intervalo que espero y es razonable lo cerca que está de alguno de los dos límites del intervalo. Y ya con esto quedaría satisfecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Recordar los cuartiles, si tuviésemos que pintar, si nos hubiesen dicho que pintásemos el diagrama y el histograma, que es lo que se hace en las continuas, pues hubiésemos pintado el histograma como nos hubiese quedado, lo que sea, y hubiésemos posicionado la media y hubiésemos posicionado los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles son esos puntos, esos datos de la variable que hacen que haya hasta el primer cuartil un 25% de datos, hasta el segundo cuartil, que es la mediana, un 50% de datos, y hasta el tercer cuartil hay un 75% de datos, ¿vale? Por eso es una medida de posición, porque posicionamos la distribución estadística con estos tres datos, la posicionamos y sabemos dónde está el 25, el 50 y el 75% respectivamente de los datos. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo.